¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder considerar contigo el repaso de la lección del libro de Deuteronomio que estamos estudiando este trimestre último del año 2021. La verdad presente en Deuteronomio es nuestro tema general. Así que consideremos la lección número 2 de esta semana, que se titula La lección de historia de Moisés. Espero estés estudiando el libro de Deuteronomio y siguiendo el relato bíblico en cuanto a la historia que cuenta Moisés en relación con el pueblo de Israel durante ese recorrido desde Egipto hasta la tierra de Canaán. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mis estimados, este texto claramente nos dice en cuanto a la roca y la bebida espiritual. La bebida espiritual representa el poder del Espíritu Santo que trae paz, gozo y felicidad a aquel que acepta los planes de Dios en su vida. La roca, Cristo Jesús, la roca eterna de los siglos, es el fundamento de su pueblo, el fundamento de su iglesia. Desde el Edén hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es el fundamento de su pueblo. En cierta ocasión, cuando Jesús llegó al territorio de Samaria, cerca del pueblo de Sicar, descendió una mujer a la cual la conocemos como la samaritana, y se entabló una plática ahí con ella. El Señor Jesús le pidió agua a beber, y la mujer le respondió diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? Porque tú sabes que los judíos no se llevan con los samaritanos. Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis estimados, solamente Cristo Jesús puede satisfacer el ansia de paz, de gozo y felicidad en nuestras vidas. Hay personas que se mantienen secas espiritualmente, prefieren tomar de otras fuentes que no satisfacen las necesidades del alma. Beben del mundo, de las corrientes del mundo, aguas que no satisfacen el placer, la diversión, los vicios, pero solamente Cristo puede satisfacer esa sed del alma, la paz, el gozo y felicidad que solamente Dios puede dar a través de nuestro Señor Jesucristo. El salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No aplaquemos ni hagamos a un lado esas ansias de satisfacer la sed de nuestra alma. Busquemos a Dios, satisfagamos esa sed en las corrientes de agua viva que emanan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que esa sea nuestra disposición a seguir, de beber siempre del agua que Cristo Jesús nos ofrece. En esta ocasión vamos a considerar estas palabras en cuanto a su significado, palabras que encontramos en nuestra lección de esta semana: Cades Barnea, Parán y Arabá. Cades Barnea, su significado: desierto sagrado de las peregrinaciones. Parán, belleza, ornamento que abunda en el follaje. Y Arabá, yermo, desierto, un lugar en el cual anduvo, pues ahora sí, divagando el pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio empieza diciendo, en el capítulo 1, versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés
a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Recordemos que Moisés ahora se encuentra con un nuevo pueblo, un nuevo Israel, una nueva generación, se encuentra con este pueblo en las fronteras de Canaán. Una generación que nació en el desierto, un pueblo que creció en el desierto. Recordemos que 40 años atrás, los padres y hermanos de esta gente, de esta generación, murieron en el desierto. Quedaron postrados ahí, debido a su negativa 40 años atrás de haber conquistado la tierra de Canaán. Aquí te presento este mapa para ver la geografía por la cual recorrió el pueblo de Israel, su trayectoria desde Ramesés hasta la tierra de Canaán. Ahí tenemos la línea verde que va marcando la trayectoria del pueblo de Israel. De acuerdo a los arqueólogos e investigadores modernos, esta es la ruta que nos dan. El cruce del Mar Rojo, donde lo podemos ver ahí, el monte Horeb, el Sinaí, que se encuentra en el desierto de Madián en Arabia, el Arabá, el yermo o desierto, el monte Seir, ahí tenemos Cadebarnea, Canaán, Filistea. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios dijo que no los iba a llevar por Filistea porque el pueblo no estaba preparado para la guerra. Si hubieran tomado esa línea por la costa del Mediterráneo, inmediatamente hubieran llegado a la tierra de Canaán. Pero Dios tenía otros planes para el pueblo de Israel en este recorrido de Egipto a la Canaán terrenal. Cuando el pueblo llega a Sinaí, Dios los llama a establecer un pacto con ellos. Dios les presenta su pacto, un pacto de comunión, de intimidad. El pacto, como conocemos hoy, el antiguo pacto o el antiguo testamento. Después de haber hablado en forma audible al pueblo los 10 mandamientos, Dios llama a Moisés para entregárselos en forma escrita. Pero Moisés se lleva 40 días y 40 noches en el monte Sinaí platicando con Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Es lo que nos dice Éxodo 31, 18. 40 días y 40 noches. Los 40 o el número 40 es muy significativo en las Sagradas Escrituras. Significa universalidad. Recordemos el diluvio de Noé, fueron 40 días, 40 noches de lluvia, indicando con ello que el diluvio era universal. El Señor Jesús estuvo en el desierto de la tentación, ayunando 40 días y 40 noches. Cuando el Señor Jesús resucitó, antes de ascender al cielo, estuvo con sus discípulos 40 días y 40 noches. Sí, busquemos cuál es su significado. Te lo dejo de tarea. Elías, después de que vio el poder de Dios, cuando hizo descender fuego del cielo para consumir aquel sacrificio ante los profetas de Baal, caminó hasta el monte Horeb 40 días y 40 noches. Después de 40 días y 40 noches de estar en el monte Sinaí, el pueblo, por supuesto, abajo se desesperó y le dijeron a Aarón, mira Aarón, no sabemos qué sucedió con Moisés. Constitúyenos dioses que vayan delante de nosotros. Y indujeron a Aarón, el líder que estaba en lugar de Moisés, a que les construyera un ídolo, dioses que fueran delante del pueblo, porque Moisés ya había desaparecido, según ellos. Pero en el monte, en la cumbre del monte,
Dios, de hecho, sabe lo que está sucediendo con el pueblo de Israel ahí abajo en las faldas del monte Sinaí. El pueblo se había entregado a la idolatría. Estaban festejándole a un becerro representativo de los dioses de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Podemos darnos cuenta cuán pronto el pueblo de Israel rompió su pacto con Dios. Pocos días atrás habían dicho: haremos y obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Dios se enojó. Dios entró en ira, se molestó por la falta de reverencia, la falta de respeto y faltar al compromiso de ser un pueblo obediente a Dios. Y Dios le dice a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Noten ustedes la intención de Dios: destruir ese pueblo, acabar con ellos. ¿Para qué soportarlos? Un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo testarudo. Moisés, cuando desciende del monte, delante del pueblo, quiebra las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, indicando con ello que el pacto con Dios estaba roto. Pero mis estimados, ante la actitud de Dios de destruir ese pueblo, de acabar con ellos, interviene este gran líder, Moisés, un líder que debería ser un ejemplo para todo líder espiritual, para todo aquel que dirige un pueblo, el pueblo de Dios. Moisés intercede aún poniendo su propia vida por este pueblo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Perdónalos, y si no los perdonas, bórrame de tu libro. Podemos ver la actitud de este hombre, dispuesto a sacrificar su vida por este pueblo. ¿Qué tenía el pueblo? Prácticamente no tenía nada más que rebeldía, quejas, insultos, reclamos. Constantemente estaban molestando a este líder. Pero mis estimados, el ministerio de Moisés fue un ministerio fiel, un ministerio de entrega, un ministerio de dedicación, un ministerio de intercesor, un ministerio de interceder por el pecador. Aun cuando estas almas no auguraban nada bueno delante de él ni delante de Dios, Moisés estuvo dispuesto a dar su vida por esta gente. Llega el pueblo de Israel a las fronteras de Canaán, en el territorio Cades Barnea, o sea, el desierto sagrado de las peregrinaciones. Se envían 10 espías a recorrer la tierra de Canaán para traer informe de cómo es la tierra, cómo son las ciudades, cómo son los habitantes. ¿Y cuántos días pasan ahí? 40 días y 40 noches. Pero el pueblo no se desesperó, porque estos tardaron 40 días y 40 noches. Pero después de 40 días, cuando regresan estos espías, en vez de traer un informe alentador, traen un informe negativo, desalentador. Mis estimados, el testimonio, el informe que traían estos espías es que esas ciudades, sus murallas eran hasta el cielo. No podían conquistar esa tierra, porque había gigantes. Era imposible conquistarla. Se entabló una discusión, hubo altercado. 10 espías se pusieron contra 2, contra Josué y Caleb,
que ellos decían, si Dios ha dicho que nos va a dar esta tierra, pues subamos, conquistémosla. Pero aquellos decían, no, no podemos subir porque nos van a masacrar. Son gente poderosa, son guerreros potentes, son gigantes. Y noten lo que decían, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Y también decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y no morir aquí. Preferiríamos morir en el desierto nosotros y nuestros hijos que morir en este lugar. Y mis estimados, pues prácticamente Dios estaba escuchando todo lo que decían estas gentes, todo lo que decían estas almas. Y se enciende la ira de Dios. Nuevamente Dios se molesta. Nuevamente se enciende el enojo de Dios. Y noten la actitud de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Nuevamente. Y ahí en Números 14, en esos versículos 11, 12, 13, 14, dice Dios, me han irritado ya 10 veces. Pero ahí tenemos a un gran líder dispuesto a dar su vida por esta gente terca, por esta gente incrédula. La actitud de Moisés ante Jehová Dios, en su enojo, mis estimados hermanos, debe enseñarnos cómo debe ser nuestra actitud como cristianos ante las debilidades de los demás. Nuevamente Moisés intercede por este pueblo rebelde. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Conocía Moisés a Dios? Sí. ¿De una manera íntima? Sí. ¿Cómo era Dios? Sí. Conocía la misericordia de Dios. Y en esa intimidad, Moisés desarrolló cualidades que todo líder espiritual debería desarrollar hoy en día. En Hebreos, en el capítulo 2, nos dice que Moisés era fiel, fue fiel en toda la casa de Dios. Números, capítulo 12, versículo 3, nos dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, dice ahí que Dios se comunicaba con Moisés cara a cara. Moisés tenía ese privilegio de hablar con Dios cara a cara. Dios nada le ocultaba, confiaba en su siervo, su líder. Y aquí nuevamente está intercediendo por este pueblo. Perdona. ¿Los perdonó Dios? Sí. Pero tenían que sufrir las consecuencias y Dios tenía que cumplir el pedido que hizo el pueblo de morir en el desierto. Si no hubieran hecho esa petición, pienso que la situación hubiera sido diferente. Pero aquellos dijeron, preferiríamos morir en el desierto, nosotros y nuestros hijos, que morir en este lugar. Y Dios dijo, bueno, conforme lo han pedido, pues eso es lo que van a tener. Así como los espías estuvieron 40 días en la tierra de Canaán, inspeccionándola. Esos 40 días serán los 40 años que van a estar en el desierto hasta que perezcan todos los que se rebelaron contra mí. Y mis estimados, al pueblo no le quedó otra más que regresar al desierto y a vagar por 40 años como Dios lo había determinado y conforme la petición de aquellos incrédulos. Y dice Moisés, luego volvimos
y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Ah, mis estimados hermanos. Pero vemos en todo ello que detrás de todas esas rebeldías, detrás de toda esa irreverencia delante de Dios, detrás de esa entrega a la idolatría, no hay otro más que el enemigo, Satanás el diablo, tratando de distorsionar los planes de Dios para que el pueblo de Dios no alcance los privilegios a los cuales Dios lo ha llamado. Desde el principio de la gran controversia, se propuso Satanás desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios. Esa incredulidad, esa necedad del pueblo de Israel que vemos en la historia que nos presenta Moisés, son situaciones similares a las nuestras hoy en día. Y al estudiar la historia de estas personas, podemos decir qué necios eran, qué incrédulos, qué necios, qué testarudos, qué tercos. Pero, ¿acaso no lo somos nosotros hoy en día? Si hubiéramos estado entre ese pueblo, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? Hoy tantito sentimos problemas, dificultades. Estamos llorando, nos estamos quejando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me castigas? Siempre nos estamos quejando como este pueblo. Pero es resultado de no conocer a Dios, ni sus atributos, ni sus cualidades. Ahora consideremos la iniquidad de los amorreos. La nueva generación que llega con Moisés a las fronteras de la tierra de Canaán se disponen a conquistar la tierra. Pero este pueblo, los cananeos, eran un pueblo entregado a la idolatría que no respetaban ni siquiera a los niños. Los sacrificaban, incluso eran muertos cuando eran sacrificados a sus ídolos. Eran naciones paganas, naciones idolátricas, cuyas prácticas pues prácticamente estaban fuera de razón. ¿De dónde venían los cananeos? Bueno, eran descendientes de Noé. Noé engendró a Cam. Cam engendró a Canaán. Recordemos que cuando Noé entró al arca entraron sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero a través de la línea de Cam vinieron los cananeos. De Canaán surgieron los heteos, jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, araseos, cineo, arbadeo, semareo, amateo. Todos, a través de Cam, traían la simiente del mal de los antediluvianos. Idolatría, sensualidad, sexualidad, en fin, todo lo malo que podemos nosotros posiblemente imaginar. Estas naciones paganas tenían que ser eliminadas conforme el plan, conforme Dios lo había determinado. No quedar absolutamente nada. Pero Dios, a través de Moisés, iba a mostrar misericordia, iba a mostrar su amor, e incluso a estas almas entregadas al pecado, entregadas a la idolatría. Antes de conquistar a los amorreos, Moisés envió una embajada de paz, envió cartas de amistad. No te haremos daño, solamente pasaremos por tu territorio con tranquilidad. Si nos das víveres, si nos das alimento y agua, lo pagaremos con nuestro dinero. Pero Sejón, rey de los amorreos, que fue el primero al cual conquistaron, no aceptó las condiciones de paz y entró en guerra con Israel.
Y dice Moisés en Deuteronomio 2:34, tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. ¿Sabes? La misericordia de Dios, Moisés siempre la manifestó hacia estas personas, no importando cuán pecadores fueran. Cuando atacaron a los madianitas y los israelitas dejaron vivas a las mujeres, dijo Moisés, solamente dejen vivas a las niñas. A las niñas. Hubo un pueblo cananeo que salvó la vida por entrar en un pacto con el pueblo de Israel. Y estos fueron los gabaonitas. Los gabaonitas sabían que el pueblo de Israel, Dios ya le había dado la tierra de Canaán y que todos los habitantes iban a ser expulsados, muertos, eliminados por el pueblo de Israel. Y los gabaonitas dijeron, bueno, para que esto no acontezca con nosotros, vamos a hacer un pacto con Israel. Y así fue como salvaron la vida. Lean allá en Números cómo los gabaonitas salvaron la vida. Israel les preservó la vida. Así pudo haber sucedido con muchos cananeos. Al unirse al pueblo de Israel y aceptar al Dios verdadero. Hoy en día Dios invita a todos aquellos que están en pecado, siguiendo costumbres, tradiciones, prácticas idolátricas, hechicerías, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Dios ofrece su amor y misericordia para todo pecador. Quiera Dios que tú estés dispuesto a seguir los planes y propósitos de Dios. Que el repaso de esta lección nos ayude a comprender claramente el carácter, las cualidades divinas que nos ayudan a comprender y entender el plan de Dios para nuestras vidas y prepararnos para la Canaán celestial. Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima semana al estudiar nuestra lección número 3.